En 1966 se produjo la autodenominada Revolución Argentina, donde el ejército actúa como corporación. Pensaban que la Argentina estaba enferma y que debían quedarse en el poder. Su objetivo era reorganizar las bases sociales y económicas para una nueva Argentina. Hubo represión de expresiones culturales consideradas peligrosas, tanto específicas como en las organizaciones armadas. Intervención en las universidades y en la prensa. Supresión de la democracia, supresión de los partidos políticos y supresión de los canales de comunicación por diálogo. Se impone la violencia. Onganía va a llamar a técnicos para que solucionen el plano económico. Como no puede ignorar lo político y lo social, decide reprimirlo. Las medidas económicas de Bacena, el ministro de Economía, más los reclamos que hacían los gremios, sindicatos combativos, generó en 1969 mucha tensión, dando lugar al Rosariazo y el Cordobazo. Las medidas económicas de Bacena eran liberales y desarrollistas. Daban promoción por créditos de la industria, que fueran compatibles con los intereses del primer mundo, y a obras públicas. El producto del Rosariazo y el Cordobazo es que queda visible que los militares pierden apoyo porque ya no pueden acusar a pequeños grupos violentos de lo que había pasado en Rosario y Córdoba. En cambio, eran movilizaciones masivas de gente sana y común. El Cordobazo, más el secuestro y asesinato de Aramburu por los montoneros, demuestra ineficiencia. Este asesinato es apoyado por la gente y todo esto provoca la caída de Onganía. Empieza a haber un quiebre entre los militares. Un porcentaje de la gente apoya la violencia de los montoneros, etc., porque piden que la violencia de los militares es anterior e ilegal. Levingston le pide a Perón que renuncie a sus intentos de volver, y Perón, movido por ese pedido, se une a los radicales y a otros partidos y forman la Hora del Pueblo, que busca una salida electoral. Debido al descontento, en 1971 se produce el Viborazo y derrocan a Levingston y asume la presidencia de Lanusse. Lanusse, que apoya el tiempo político, busca aislar a los grupos armados y recuperar el apoyo de la sociedad, poniendo fin a la prohibición de los partidos, normalizando las instituciones, haciendo elecciones y creando una ley de represión del terrorismo, que cada vez estaba siendo más atacado por los grupos armados. Promete la creación del GAN como respuesta a la Hora del Pueblo. Perón no acepta el GAN y llama a Galimberti y a otros montoneros y hacen el Consejo Nacional Peronista. Para sacar a los grupos armados, se hizo la Ley de Represión del Terrorismo. Encarcelaban a quien cometa algún delito considerado terrorismo. Lanusse piensa que va a poner a su favor a la sociedad. Los militares están en contra de esta ley, porque manifiestan que sentían que los terroristas los estaban matando a ellos sin ningún tipo de juicio. Lanusse, si permite el asesinato de los terroristas, pierde el apoyo de la sociedad, y si aplica la ley, pierde el apoyo de los militares y los derrocan. Esto no llega a suceder porque Lanusse encuentra el punto medio entre hacer el show de la justicia y desaparecer a los miembros de las organizaciones armadas. El punto que llevó a Lanusse a permitir las desapariciones son dos. Los encarcelaban y se escapaban. Por otro lado, si morían en público, se convertían en mártires. En 1972, Perón va a volver, y Lanusse le va a dar la condición de no presentarse como candidato a presidente. Perón lo que hace es poner como candidato peronista a Cámpora Solano Lima. Lanusse acepta esto porque le parece un punto medio entre el golpe de los militares y la revolución. Cámpora Solano Lima ganan las elecciones que tienen como objetivo representar a las masas y tener la aprobación de Perón. Cámpora va a renunciar, pero antes elimina la proscripción de Perón. Los reformistas se unen con los de ultraderecha para que los dejen de perseguir. Usaban el discurso de la integración y aíslan a los de izquierda. La masacre de Ezeiza es una expresión visual de la pelea por el poder que había en las elecciones. Gana la fórmula Perón-Perón, entonces la tendencia reacciona y mata a Rucci, mejor amigo de Perón. Perón frente a esto los va a desconocer abiertamente en una plaza donde los montoneros llaman gorilas a los peronistas de derecha, y ahí Perón los echa de la plaza y la tendencia se va. La ultraderecha crea la AAA y empieza a perseguir y a matar a los de izquierda, como un organismo paramilitar. Perón reforma el Código Penal estableciendo duros castigos contra la subversión. Los opositores de izquierda, no peronistas, la ERP,
Querían alcanzar la revolución comunista según la experiencia rusa y china, mientras que los opositores de izquierda peronistas consideran a Isabelita una traidora. María Estela Martínez de Perón busca como aliados a las Fuerzas Armadas, con la excusa de la lucha contra la subversión, provocando que la violencia se escape del control estatal y a los grandes empresarios con el fin de un ajuste económico, donde la devaluación, el ajuste y el aumento de las tarifas que se realizaron por el ministro de Economía, Celestino Rodríguez, trajeron como consecuencias una inflación incontrolable. Huelgas, malestar general donde las personas defienden sus derechos sin interés alguno de negociar. Entonces los militares son llamados a intervenir con autonomía, carta blanca para actuar. En 1973 se cambia la estrategia económica para evitar un brote comunista y con la necesidad de frenar la crisis demantelando el estado de bienestar, considerado altamente ineficiente y el culpable de dicha crisis, y comenzando con el neoliberalismo. En 1976 comenzó una dictadura en la Argentina. Esta dictadura se pensaba a sí misma como un proceso de reorganización nacional. Consideraban que la Argentina estaba enferma y que había un virus, los de izquierda, que había que eliminar. Querían reeducar y reorganizar a los actores políticos y sociales. Su meta económica fue reordenar y relanzar el aparato productivo y ubicar a la Argentina a la cabeza del mundo occidental y cristiano en su lucha contra el comunismo. Estos objetivos los cumplirían por el medio de la represión y la eliminación de la oposición a imponer un modelo que destruye el estado de bienestar y la industria para crear el neoliberal y especulativo en alianza con los grandes grupos económicos.